muchísimo participar con nosotros. Y yo voy a presentar al panelista del día de hoy. Es Alberto Equigua. Él dirige PACSID, que es una agencia de cooperación alemana, y pues ya les dirá exactamente, pues Alberto va a ir monitoreando todo el webinar de hoy, que es la misión de estudios de Alemania, que ya van 6 capítulos y que cada vez se pone mejor. Entonces, pues bienvenidos y que disfrutemos todos esta hora, este diálogo, este encuentro, y desde Confederación USEM siempre les damos la bienvenida. Alberto, muchas gracias por conectarte y te cedo el micrófono. ¿Listos para empezar? Sí, claro. Bueno, tenemos el webinar de este día, el webinar mensual de USEM, de la Confederación USEM. Y bueno, pues tengo el gusto de darles la bienvenida a todos. Yo soy Alberto Equigua, voy a tener el privilegio de acompañarlos durante este webinar, que como ya está explicando Ale, tiene el propósito de presentar la misión de estudio a Alemania. Qué gusto saludarlos a todos los que tan amablemente nos están acompañando este día. Como es tradición, ya conversaremos sobre un tema interesantísimo, que es parte de las actividades más destacadas de la Confederación, la misión de estudio a Alemania. En un momento más hablaremos detenidamente de ella y los planes que tenemos, porque este año la realizaremos en septiembre y es mejor que te quedes con nosotros porque te va a interesar muchísimo lo que vamos a platicar. Pero antes de entrar en materia, permítanme presentar a los invitados que nos acompañarán en el webinar de hoy. Están con nosotros Lourdes Gomori, que es la presidenta de la Confederación USEM. Mucho gusto, Lourdes, ¿andas por ahí? Bueno, si no, por aquí aparecerá pronto. También está con nosotros Jochen Elsässer. Él es el coordinador general del proyecto de cooperación de Alemania que le llamamos PACSID, él está en Alemania ahora, está en un horario más tarde. Y también está con nosotros Francisco Méndez, él es finalista del reconocimiento Don Lorenzo Servitje y por supuesto también fundador de Novomedia y de su más reciente creación ahora es Denvi, una plataforma también interesantísima. Ya presentamos aquí a Alejandra Peña, se presentó al principio, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandra Peña, directora de USEM Confederación, y pues esperemos a ver si alguien más se nos suma en el camino de los que han estado siendo parte de este interesantísimo viaje, que por cierto, se me pasó mencionarlo. Esta es la 7ª edición del viaje a Alemania como parte del premio al reconocimiento Don Lorenzo Servitje. Bueno, pues yo creo que no perdamos más tiempo aquí con mi charla y arranquemos de una vez con este diálogo que hemos organizado para ti hoy con estos invitados fuera de lo común, para una charla que seguramente te inspirará para subir al siguiente nivel. Sin más, entramos en materia. Y con eso, dicho una vez todo lo anterior, pues me gustaría que empezáramos a platicar un poco sobre esta situación que tenemos, probablemente no en México, sino en todo el mundo, y es la mala fama que tienen las empresas. Diríase una mala fama atávica del empresario, sobre todo, ¿no? Los empresarios a veces se ven como los malos de la película y no nos detenemos lo suficiente a ver pues qué hay en esta fama, merecida o no. El empresario cumple funciones clave en la economía y en la sociedad. ¿Es acaso un mal necesario? ¿Será posible que pueda ser aceptado y que su papel sea reconocido mejor en la sociedad mexicana particularmente? ¿Cómo serían las cosas entonces si pudiéramos tener una percepción un poco diferente y más razonable del empresario? ¿Qué tendría que pasar para que eso pudiera suceder? ¿Quién
quién tendría que hacer algo al respecto. Y aquí, pues sí, yo quisiera abrir con esta pregunta o con estas preguntas el micrófono a nuestros invitados. ¿Quién quiere comentar algo al respecto de esta fama? Y más que la fama, me interesa mucho más en realidad el papel del empresario en la sociedad, el papel del empresario en la economía. ¿Quién nos dice algo? No sé si Paco, tú nos quieras comentar algo. Por supuesto, doctor. Buenos días a todos mis amigos. Veo aquí a Jochen desde Alemania. Lourdes, hola. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Pues yo empezaría diciendo que he tenido la oportunidad de analizar el tema en México como en Alemania. Y creo que en México es un tema cultural, por lo cual el empresario tiene que enfrentarse a un tema de cultura organizacional. Este doble discurso de los empleados y el patrón, o el empleado y el que manda, y todo ese tipo de cosas, en mi experiencia, y podría atarlo aquí con Mel, que es mi socia, vamos a hablar de un caso en especial. Durante estos últimos 5 años echamos a andar una clínica dental y sí vemos que existe esa cultura. Yo también trabajé en comunicación en Cinemex y existía el mismo tema. Este doble discurso donde el empleado muestra una cultura, vamos a decir una postura que viene de una cultura adoptada, de no sentirse escuchado, no sentirse parte de la organización, sino esta cultura del medio me pagan, pues medio trabajo, y apenas si algo no me gusta y los demando, y los de aquí y los de allá. Algo que aprendí en el viaje a Alemania y que es algo que me he esforzado aquí en México es como empresario, sí, tratar de quitar esa línea, porque sí veo que en Alemania es algo que no podría decir que no existe porque no lo sé, pero sí puedo decir que de las no sé cuántas empresas que vimos en el viaje, esta cultura no estaba. Al contrario, era una cultura de amabilidad, de respeto y de comunicación al mismo nivel todos los que conformaban el staff de una organización. Si me preguntaran, ¿crees que esto hace daño a las organizaciones en México? Por supuesto. Podría decir que es uno de los pilares más dañinos el que existe esta doble cultura de los de aquí y los de allá y todo lo que mencioné. Y creo que el rol para responder la pregunta del empresario sí tiene que ser un rol conciliador que ayude a disipar esa cultura, porque es difícil combatir contra lo aprendido desde que creces, desde lo que ves, desde lo que vives día a día. Combatir eso es complicado, pero puedo decir que es posible. Y eficaz, ¿no? Yo creo que da resultados. No sé, Lourdes, ya te veo por aquí. ¿Qué nos puedes contar por aquí? Tú también en tu experiencia como empresaria y ahora desde la trinchera de Confederación USEM, ¿qué nos podrías comentar? Brevemente. Ahí está. Hola, buen día a todos. Un gran saludo a todos y espero que esta reunión les dé un panorama un poquito más claro de lo que van a encontrar en la misión de estudio de Alemania. En cuanto a la cultura, sí, definitivo, en México tenemos otra visión y creo que últimamente además hemos estado un poquito más divididos entre nosotros y los otros, y esto aplica no solo para el tema laboral, sino en muchos sentidos, los que viven en un lugar y los que vivimos en otro, los que nos esforzamos y los que no se esfuerzan, en fin, creo que tenemos mucho que aprender de los alemanes. Esta misión nos va a dar una pequeña probadita de cómo son los empresarios alemanes, cómo ven el mundo de la empresa los empresarios alemanes, cómo si es posible otro tipo de gestión, otro tipo de mundo, otro tipo de enfoques y otro tipo de cultura. Pues gracias por estar aquí, gracias a los que se suman a la misión, porque no es solo lo que van a visitar y lo que van a aprender, sino los mismos asistentes a la misión le aportan ese toque diferente, aportan sus experiencias, aportan sus conocimientos y enriquecen el diálogo que se genera en todos los momentos que se propician en la misión. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Lourdes.
Oye, y aquí tenemos también a Jochen, que Jochen tiene una experiencia larguísima, no para hablar de su edad, por supuesto, pero tiene una experiencia larguísima no solamente en Alemania, sino también en la cooperación alemana y particularmente en México. Y me gustaría mucho que nos comentaras, Jochen, un poquito de tú cómo ves esta experiencia, porque además hay que decirlo, en Alemania pues hay una tradición ya muy larga de esta cultura. Yo quisiera quizás hasta llevarla al punto de la Edad Media con este sistema que había entonces del aprendiz y el maestro, en donde pues el maestro pues de alguna manera adoptaba al aprendiz para irle enseñando su arte y pasarlo, ¿no? Y no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero ¿tú qué opinas? ¿Esta tradición persiste hasta la actualidad de alguna manera en que por lo menos los empresarios pequeños, ¿no? Y quizás algunos ejecutivos tienen esta idea más de cultivar un arte para producir con calidad en Alemania? Jochen, tu micrófono, si lo prendes, nos ayudas muchísimo. No, ¿ahora me oyes? Perfecto. Un gusto ver a tantos amigos, un placer. Y querido Paco, tienes toda razón, todo es cultura, no es solamente maximizing profit, es más allá, es cultura. Hay que ver todo el rol del empresario como coactor en una sociedad, eso sí nos queda muy claro. Pero no somos los únicos, los alemanes, que tenemos esa visión. Yo aprendo mucho de grandes empresarios de México que sin duda trabajan en un contexto no fácil, pero probablemente exactamente por eso son empresarios de gran proyección. Pero sin duda, todo lo que vemos como cultura empresarial no se puede leer en libros o estudiar así en aula, sino es viajar, como nuestro Goethe, nuestro filósofo alemán, dijo, el mejor aprendizaje es viajar, pero viajar con contenido, no así en el crucero y echarse la buena. Pero este viaje de estudio exactamente ofrece este insight, esta perspectiva de comparar cultura empresarial. Y yo creo que México es un país, ahora nosotros desde Alemania estamos mudando mucho hacia México por todo lo atractivo que tiene México, pero para que México se beneficie bien de lo del nearshoring y bono demográfico, etc., hay que desarrollar una cultura empresarial. Y México tiene ahí lazos muy buenos, muy sólidos, históricos, no solamente con Alemania, por supuesto, también con España, con Japón, ahora desde luego con Singapur. Esos son, creo, culturas que pueden contribuir de una u otra manera. Alemania tiene un apego fuerte hacia México. Si tú preguntas a un alemán, se fascina para México. Entonces, eso sí es una ventaja. La cultura alemana y la mexicana tienen una cierta cultura también de conectarse, de comunicarse, y eso hace más fácil el aprendizaje. Y además, por el sistema de la educación dual de Alemania, para las empresas es muy normal recibir delegaciones y también aprendices de otras partes del mundo. Entonces, esa apertura en el sector empresarial también nos beneficia para este viaje de estudio. Pero insisto que de mi perspectiva, lo esencial de este viaje es que abrimos puertas hacia varias perspectivas, no solamente el contexto de la empresa, sino también
centros educativos, entender lo que es una cultura educacional, cómo cooperan universidades, centros educativos con las empresas, y también, desde luego, algunos de los aspectos de la sociedad y de la política alemana. Esa composición que hemos encontrado sobre la marcha, sobre los 7 años que ya estamos manejando este programa, creo que hemos avanzado muy bien en un formato muy sumamente interesante, y yo también cada día aprendo más de esta colaboración con México. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Jochen. Pues ya hablando de estos puntos, yo ya lo mencionaba de alguna manera, Paco, yo creo que aquí sería un buen momento para revisar la relación entre empresarios y trabajadores. Y creo que ahí es en donde está en buena medida la fama de los empresarios y la necesidad o la base de esta cultura empresarial que quisiéramos desarrollar, que quisiéramos fortalecer en México. Y yo creo que USEM está haciendo una labor extraordinaria en este camino, ¿no? Pero que en Alemania a lo mejor no es perfecta, no está acabada, pero en Alemania va avanzando en ese sentido, y yo creo que ahí es en donde podemos tomar algunas ideas. Y yo quisiera regresar otra vez contigo, Paco, para que nos platicaras cómo ves esta relación, o qué viste de esta relación empresario-trabajador, empresario-colaborador en Alemania, y que sé que ahora estás tratando de aplicar en los negocios que ya tienes y en los nuevos que estás haciendo. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Primero, saludar a Luis de la Peña, que está por aquí. Quiero decirles que si algún día tienen dudas de lo que estoy hablando, es porque lo aprendí de gran medida de Luis, de Jochen, de Alberto. Entonces, primero saludarte, Luisito, qué gusto. Creo que pocas veces he conocido a alguien que sea un guerrero como Luisito, porque se avienta viajes de 20 horas, llega y todavía le entra a la conferencia. Qué gusto verte, Luisito. Y segunda, antes de arrancarme, diría que quisiera retomar algo de Joaquín, del Commander, que yo tengo fe en lo que está diciendo los empresarios mexicanos por una razón. Lo digo por Roberto Chávez, que está aquí, que es de Coparmex, me parece que Los Cabos, ¿es así, Roberto? Sí. Y por Mel. Ellos dos, que son una generación que para mí son la generación de empresarios que siguen, ellos ya tienen muy claro esto que estamos hablando y están luchando contra esa cultura que tenemos de la línea divisoria, que sí el muro de Berlín. Ahora, para responder la pregunta, ¿qué es lo que yo vi que es la relación entre, vamos a decir, empresario y staff? Porque de verdad, ojalá algún día terminemos con esa palabra de empleado, que es horrible. Allá no la usan y eso me fascina. Entonces vamos a hablar empresario-staff. Lo que vi, número uno, es una relación completamente horizontal, lo cual me fascina y es algo que ya hemos implementado aquí en México con Mel en los negocios. Número uno. Número dos, dentro de esa relación horizontal, el principio de la amabilidad. Yo no sé si los alemanes son budistas o cómo está la cosa, pero todos son muy amables entre ellos. Y cerraría diciendo esto, que es lo que más me sorprendió y me gusta de los alemanes, y donde lo confirmé fueron varias empresas, pero principalmente la Porsche. La Porsche, donde hay una lista de espera de esta educación dual, es decir, jóvenes que vienen de la universidad se inscriben al programa de la Porsche para poder trabajar en la Porsche desde antes que terminen la universidad y después, lo cual me parece maravilloso. Ojalá ya eso funcionara aquí en México. Una vez dentro, yo les pregunté en varias de las empresas que fuimos cómo era su relación justamente con el patrón, porque yo quería ver cómo se podía tirar ese muro de Berlín. Entonces yo andaba ahí de metiche metiéndome en todo. Algunos me hablaban de una forma muy amable, me trataban de explicar institucionalmente, pero los jóvenes de la Porsche son los que se aventaron a decirme las cosas como eran, y me dijeron que la diferencia que ellos percibían entre América Latina y lo que ellos hacen es el respeto por el trabajo del otro. Algo que Paola García de USEM en ese momento me tradujo el término, y también Jochen, como interdisciplinariedad. ¿Yo qué diría que es interdisciplinariedad ya con este tiempo que ha avanzado? Cada persona tiene una formación, cada persona tiene una responsabilidad.
si tú dejas que esa persona pueda moverse dentro de los límites de lo que conoce, de lo que sabe, de lo que domina, es como esas empresas crecen. Es decir, cada persona sabe sus responsabilidades. Todos somos iguales porque somos personas, pero tenemos responsabilidades diferentes. Reconocer y respetar esos límites es lo que creo que hace que perduren. Entonces, ellos respetan mucho el trabajo de un ingeniero, el trabajo de un comunicólogo, el trabajo de cada una de las personas. Bueno, lo que vi en la Porsche es ese respeto por el trabajo del otro. Cuando lamentablemente, es una cultura, ¿no?, que hay que combatir, como todo lo que hemos dicho, en América Latina tendemos mucho a opinar sobre el trabajo de los demás. Y a mí me gusta mucho recargarme en Platón, que dice, la opinión es mitad conocimiento y mitad ignorancia. Eso es lo que, en mi opinión, hace mucho daño a las empresas. ¿Por qué? Por dos razones, y con esto cierro. Cuando tú te metes en el trabajo del otro, no dejas que se realice profesionalmente, no dejas que tenga un camino de aprendizaje natural sobre lo que él hace. Y el problema más grave para mí es cuando vienen ajustes o problemas o lo que sea respecto al trabajo de esa persona, porque se vuelve una responsabilidad compartida. Es decir, oye, ¿por qué? Es que él me dijo que... Desde ahí empieza lo que yo llamo el principio del fin, porque es tierra de nadie. En mi opinión, basada mitad verdad, mitad ignorancia, solo diría que es mejor respetar los límites del trabajo del otro para que esa persona pueda realizarse y hacerse responsable de su trabajo para mejorarlo con el paso del tiempo. Creo que eso se llama experiencia, que cada quien tome su camino de experiencia. Yo estoy seguro, y es algo que he hablado mucho con Mel, que es nuestra cultura dentro de lo que hacemos y con las personas que estamos, que se den la oportunidad de equivocarse, de hacer su trabajo y de realizarse. Creo que ese es hacer que todo el engranaje funcione de manera perfecta. Así es como yo lo veo. Pues qué importante esto que nos comentas, Paco, porque además esto, digo, le empieza uno a revisar sus implicaciones, y eso tiene implicaciones en el respeto y por supuesto en la dignidad de las personas, ¿no? Cuando tú dices, bueno, pues si él es el especialista, él es el responsable de eso, pues que se encargue, ¿no? Y bueno, pero no es encargarse con ganas de ver cómo le vamos a echar la carrilla cuando resulte que algo no salió como esperábamos, sino decir, bueno, pues a veces pasa, ¿no? Y esto también tiene implicaciones hay que recordar aquí también este esfuerzo que está haciendo Coparmex en el sentido del modelo de desarrollo inclusivo. Pues este también es un principio valiosísimo para la inclusión, ¿no? Porque ¿cómo vamos a incluir a la gente? Pues eso, ¿no? Aceptando su paquete por habilidades, capacidades y respetando sus ámbitos de decisión, lo que van a aportar, ¿no? Importantísimo, me encanta lo que escucho. Y yo creo que aquí es un buen momento también para establecer un punto, ¿no? Nosotros, cuando con Jochen supimos del reconocimiento Don Lorenzo Cedvige, Jochen inmediatamente dijo, hay que ponerle algo sustancioso, algo apetitoso a esto, y es el viaje alemán, ¿no? Y ahí empezamos, estábamos por 2015, en ese momento cuando hicimos el primer viaje con muchos trabajos, pero lo logramos, ¿no? Y ahí encontramos ciertamente a la inspiración de Don Lorenzo Cedvige, que en su momento fue joven y también empezó una empresa contra viento y marea, hizo un gran esfuerzo con una serie de principios que lo llevaron al nivel que llegó no solamente Bimbo, que ahora es la panificadora más grande del planeta, ¿no? Pero muy interesante es que ese fenómeno, es decir, jóvenes con este chip, ¿no?, de emprender y de hacer las cosas correctamente, de hacer las cosas con la persona humana en el centro, está naciendo en nuevos jóvenes, en nuevos empresarios jóvenes. Y ese es un elemento, un factor que yo coincido, creo, con USEM, hay que fomentar.
Y por eso es que se inventó, entiendo yo, el reconocimiento Don Lorenzo Cedvige. No sé si tú, Lourdes, nos quieras comentar un poquito sobre el tema. Sí, sí, Alberto, muchas gracias. Pero antes de empezar a platicar sobre ese tema, quiero agradecer a Luis de la Peña aquí presente, que ha sido el vínculo, el motor, el impulsor, el enlace para que tanto la Confederación USEM, la USEM como la Coparmex estemos cercanos a Alemania y podamos aprender y aprovechar todo lo que ellos quieren pues mostrarnos, ¿no? Por un lado. Así que qué bueno que te veo por aquí, Luis, me da mucho gusto verte y me da muchísimo más gusto saber que mi hija va a tener la posibilidad de compartir contigo esta misión. O sea que si de por sí la misión aporta muchísimo a los jóvenes, creo que además acompañado de ti con toda la experiencia que traes y obviamente el equipo que veo que está yendo en esta ocasión, definitivamente no va a tener desperdicio. Así que como mamá estoy muy contenta, como cuando yo comencé en la USEM, Luis fue un mentor para mí, fue un ejemplo y me da muchísimo gusto que ahora mi hija tenga la posibilidad de compartir contigo. Y bueno, con respecto a lo que preguntabas del reconocimiento, don Lorenzo, definitivo, la posibilidad de asistir a la misión de estudio para los ganadores del reconocimiento creo que es un muy buen premio. Es la posibilidad de abrir los ojos a una cultura laboral, como ya mencionábamos, pero no solo en lo laboral tienen una cultura diferente los alemanes. Hay mucho que podemos aprender de ellos y sobre todo a los jóvenes de hoy se les presenta el reto global. Ya no es el reto en tu zona, es el reto global. Y si no empezamos a tener esas interacciones cercanas con diferentes visiones del mundo, pues no vamos a ser competitivos. Y recuerdo que cuando a mí me tocó participar en la misión, que Joaquín me dijo, ahora te toca hablar y nos tienes que hablar de qué es lo que México puede aportar a Alemania. Y yo le dije, después de haber visto todo esto, ¿qué es lo que podemos aportar? Y me dijo, la sensibilidad. Te la sacaste de la manga, Joaquín. Pero es la realidad. Cuando vemos otras culturas, también nos sirve para valorar lo nuestro. Y en México tenemos muy buenos ejemplos. Y ahí dejamos el tema del reconocimiento. Invito a los jóvenes que no lo conocen, que se metan a la página del reconocimiento, que investiguen pues cuáles son los requisitos, porque de repente les va a parecer mucho más sencillo de lo que se puedan imaginar. Mucho más accesible de lo que pensaban. Así que atrévanse porque vale la pena. Y muchas gracias. No, al contrario, y con una agravante, diría yo, mi queridísima Lourdes, ¿no? Que es, y eso nos lo hemos encontrado una y otra vez en las misiones que hemos hecho a Alemania con los jóvenes empresarios que nos acompañan para allá, ¿no? Ellos les preguntan, bueno, ¿y tú cómo fue que llegaste al reconocimiento don Lorenzo Cedvige? ¿No? Y una y otra vez la respuesta es, pues mira, yo no pensé que estuviera haciendo nada especial, nada que fuera de lo común, ¿no? Yo estaba haciendo un negocio porque me gusta la materia, porque me gusta lo que estábamos haciendo, me gustaba trabajar con los colaboradores, con la gente que se acercaba y que podíamos contratar y darles una oportunidad para trabajar y demás, ¿no? Pero eso era todo, ¿no? Y entonces alguien nos decía, oye, tú eso que estás haciendo es maravilloso, tienes que entrarle al reconocimiento don Lorenzo Cedvige, porque eso ahí es un premio, un reconocimiento a los empresarios jóvenes que están haciendo prácticas, haciendo empresa con prácticas responsables, socialmente responsables. No, yo no estoy haciendo nada de eso de responsabilidad social, yo nomás trato de hacer aquí las cosas que entiendo que están bien y que se deben hacer así. No, tú tienes que entrar. Finalmente han convencido a algunos, se metieron al reconocimiento de don Lorenzo Cedvige y en el proceso del reconocimiento se dieron cuenta que efectivamente estaban haciendo algo que es diferente a lo que hace la gran mayoría de los empresarios, desafortunadamente,
pero que ellos lo están haciendo bien y son empresarios jóvenes, ¿no? Traen ese chip y aquí lo primero que pasa con ellos en el reconocimiento de don Lorenzo Servitje es que se dan cuenta que están haciendo algo diferente, que están haciendo algo correctamente, que están haciendo algo mejor. Y eso me hace pensar que pues aquí estamos montándonos, como nos suele pasar en México, desafortunadamente, ¿no? Un poquito siempre a la saga, en una megatendencia, que es la tendencia de la responsabilidad social, ¿no? Allí es en donde estamos entrando, porque, y aquí podríamos platicar con nuestro queridísimo Luis, ya todo el mundo vio que es una persona muy apreciada y respetada, ¿no? Porque con Luis tenemos unas conversaciones enormes, larguísimas, y esta tendencia quizás se monta en un cambio también de paradigmas, si no es que hasta de época, en donde ya no es la colaboración a la fuerza, ¿no? No es que el empresario le imponga al trabajador lo que tiene que hacer, como ya lo ha estado platicando muy claramente Paco, ¿no? Sino que es la colaboración. Y quizás aquí el tema es pasar de estas ideas de suma cero, es decir, uno tiene que ganar para que otro pierda, que quizás es uno de los problemas que tenemos en la relación dentro de la empresa, y pasar a esta cultura basada en un principio de ganar, ¿no? El empresario tiene que ganar, pero también el trabajador tiene que ganar. Yo no sé si alguien quiera comentar algo, a lo mejor tú, Luis, nos quieras hacer algún comentario al respecto, o Jochen, o Paco, o el que quiera, ¿no? Pero muy breve, porque el tiempo ya se nos está pasando aquí a una velocidad. ¿Quieres, Luis? Con mucho gusto. Yo creo que esto que se está tocando en este momento es el meollo de todo esto, de lo que se llama responsabilidad social, que yo cada día lo vería simplemente como responsabilidad, porque toda responsabilidad está enfocada a los demás, entonces tiene que ser social, y esto pues cada día nos iremos dando cuenta de lo que influye el hecho de tener responsabilidad de los demás. Y una de las responsabilidades, bueno, aquí en México yo creo que hay muchas oportunidades, porque si hay alguna diferencia que yo he notado siempre en la cultura de Alemania y México, la principal diferencia es la estratificación de la sociedad en México y la mayor igualdad que hay en Alemania. Y esto yo creo que poco a poco, o sea, nos tenemos que dar cuenta, y poco a poco tenemos que ir viendo de qué manera, obviamente la empresa es un medio, pero no es el único. Siendo empresario, yo creo que nos damos cuenta precisamente de esta estratificación, que yo creo que es parte de lo que más tenemos que pues no pelear, pero sí ver de qué manera integramos más a la sociedad de forma real. Obviamente, pues esto está muy unido con el ingreso, entonces, bueno, pues parte de ello es el ingreso, tenemos que verlo, pero tenemos que ver el ingreso y la forma de ver a los demás, que ya se mencionó mucho, tratando de quitar esa estratificación que muchas veces también limita la capacidad para desempeñarse de una persona, y lo que tenemos que ver siempre es de qué manera una persona se puede desempeñar más, cómo podemos apoyarlo subsidiariamente para que salga adelante y haga exactamente lo mismo, se sienta orgullosa de sí mismo y que siga viendo de qué manera apoyar más. Así es. Y en eso, ¿no? Por supuesto que en México hay ejemplos, pero siguen siendo todavía garbanzos de a libra, podríamos decir coloquialmente, ¿no? Bueno, por supuesto, uno de ellos es muy exitoso, ya lo vimos, es Bimbo como resultado de la experiencia y el trabajo de un personajazo como es don Lorenzo Servitje. Desafortunadamente en México es así,
pero afortunadamente en Alemania hay más de estos garbanzos, o ya no son tan garbanzos porque ya son más comunes. Y entonces esa es la gran oportunidad que tenemos en una misión de estudio como la que vamos a hacer y que ya hemos hecho 16 veces desde 2015 a la fecha. Es ir a Alemania y sumergirnos en esa realidad que ha demostrado además el éxito. Y qué mejor país que Alemania, porque Alemania tuvo, después de haber tenido dos enormes fiascos como son las guerras mundiales, por las razones que haya sido, ¿no? Alemania es un país, y mejor dicho, es una sociedad que ha resurgido pues ahora sí que de las cenizas, casi como ave fénix, ¿no? Y hoy es una contraparte fundamental de la comunidad europea y del proceso de integración de Europa, ¿no? Y no solamente de Europa, sino también es una contraparte confiable en la negociación política, geopolítica del planeta. Todo el mundo se refiere, cuando hablamos de esos temas, todo el mundo tarde o temprano tiene que referirse a lo que está pasando en Alemania, ¿no? El caso de Angela Merkel es, por supuesto, paradigmático en esto, ¿no? Pero quizás una pregunta que deberíamos tener y llevarnos a Alemania ahora que vayamos en la misión es, ¿cómo es posible que un país, y perdón, Jochen no es, tú sabes que lo digo con todo mi cariño, ¿no? Un país que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, ha podido en estos años, en una cosa como de 70, no llega a los 80 años todavía, ¿no? Haberse reconstruido, pero más importante, porque la parte económica a lo mejor todavía puede ser como fácil, ahí podríamos explicar cosas como el plan Marshall y de ese estilo, pero más importante, ¿cómo pudo reconstruir su confiabilidad para que Alemania, después de esa experiencia terrible, se haya podido convertir en una contraparte confiable de los aliados y del mundo que quiera entrarle a una ruta de desarrollo mucho más constructiva, más lejos de la idea pues histórica del poder basado en la violencia? Yo no sé, ¿qué nos podrías contar un poquito, Jochen, de estas posibilidades que podemos ver en Alemania? Y sobre todo eso, las bases del éxito de esta transformación, ¿no? De esta transformación del país guerrero al país colaborador. Que eso lo necesitamos mucho en México, ¿eh? Sí. Gracias, Alberto. Sí, claro, siempre somos producto de la historia. Y Alemania con esta historia muy particular, muy violenta de las dos guerras mundiales, sí ha influido mucho en la idiosincrasia actual de los alemanes. Pero el factor crucial, veo yo, es el espíritu de colaboración que existe en sociedades. Es un espíritu de responsabilizarse para el colaborador en la empresa, el vecino y la sociedad y la nación en todo. Pero no solamente Alemania, lo vemos hasta más claro en Suiza o en Dinamarca o en otros países escandinavos, también los vascos y los catalanes. Pues existe mucha gente en Europa que de una u otra manera maneja esta idiosincrasia. Y desde luego también lo encontramos maravillosamente bien desarrollado en países asiáticos, Japón, Corea, etc. Pero hay que aprender del otro. Nunca terminas de aprender. Y una cosa es esencial, aprender el contexto, la complejidad de un desarrollo sostenible. Y eso es mucho más allá de only business profit. Es una visión holística, y nosotros también en Alemania aprendemos mucho de nuestros vecinos europeos. Claro, hay un espíritu ya de somos europeos, pero la
diversidad, o como Jacques Delors una vez dijo, la esencia de Alemania, de Europa, perdón, es diversity in unity and unity in diversity. Creo que es un mensaje muy bonito, y esa diversidad la entendemos como un gran valor, una gran riqueza en Europa. Y sin duda Alemania es uno de los factores, de los players, de los motores de la economía europea. Pero quiero volver a lo que han ya varias veces mencionado. Vivimos ya en un mundo súper interconectado. Entonces, para mí, México es mucho más cercano que Bulgaria o otros países europeos, y también para los españoles. Entonces, estamos tan conectados con México, y México juega un rol súper interesante con el nearshoring y todo eso. Creo que para la joven generación de empresarios de México es esencial entender su nuevo rol como actores en una economía mundial. Ya no, con otras palabras, no pueden seguir como gallos en sus ranchos. Ya tienen que asumir responsabilidades a escala más grande. Y para entender eso, para eso sirve mucho el viaje a Alemania. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jochen. Veo que quieres comentar algo, Paco. Adelante. Sí, quisiera que no hubiera errores de comunicación, pues, evitarlos y contarles esto brevemente. Alguien me preguntó, oye, ¿y vale la pena ir al viaje? Pues si eres empresario, sí, ¿no? Pero la respuesta es pues, sí, pero ¿por qué? Nada más déjenme aquí presionarle algo, perdón. Listo. ¿Por qué vale la pena o por qué ir? Yo, número uno, diría, los que puedan, concursen por favor en el reconocimiento. Háganlo. Ahora, si ganas, eres finalista, está el viaje. Perfecto. Y los que no ganen, de todos modos vayan. Ahora, ¿por qué? Todos somos empresarios, estamos buscando el profit. Perfecto. Yo lo único que diría que es diferente es la pócima de Don Lorenzo. ¿Cuál es esta? Si buscas el profit directamente, no va a ser sostenible. Si lo buscas a través de ese ganar que dice Alberto, es lo que va a hacer que pues nada más veamos Bimbo, ¿no? Digamos, si no es sostenible. Entonces, si me preguntas, ¿a qué vas al viaje? A que tú como empresario te agregues valor a ti con el conocimiento que vas a adquirir para que veas el profit como una consecuencia de crear lazos de confianza y de respeto con tu equipo. Así lo resumiría. Lo pongo más fácil. A Cristiano Ronaldo le preguntaban, oye, ¿cómo le haces para ser el mejor futbolista? ¿No? Y él dice, bueno, pues aquí tienen el mapa todo suyo, ¿no? Párate a las 4, entrena todos los días, aliméntate bien, descansa bien, no vayas así. Ahí está, pues nada más síguelo, ¿no? Yo les diría, ese mismo manual es el que van a encontrar allá. Es decir, el manual de Don Lorenzo de ese ganar, que te va a traer más profit y lo va a hacer mucho más sostenible con el paso del tiempo. Entonces, creo que para los que concursen, ganen, y los que no ganen, si buscas profit, ve, y eso que aprendas, llévalo a rajatabla en tu empresa y te aseguro que es rentable, ¿eh? Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Entonces, ese sería mi mensaje para que los que puedan se sumen, porque eso es lo que van a hacer y logrando esa sostenibilidad, pues entras ya en el terreno de lo que dice Jochen, estar interconectado con todo el mundo. Vienen todas las buenas prácticas. Si solo estamos buscando el dinero, no va a funcionar. Es más, podría decir que personalmente son como los libros esos del secreto y todo eso que te dicen, no, a ver, si buscas la lana no va a llegar. Enfócate en mejorarte a ti como persona. Aquí es lo mismo, enfócate en mejorarte como empresario, haces una empresa sostenible y llegará más profit, donde todos van a ganar más lana. Punto. Ojalá todos tengan la oportunidad de ir. A mí me cambió la vida esto y eso hace que cambies más vidas. Creo que es lo que podría recomendarles a todos. Vayan. Eso sí es invertir en sus empresas. Porque el verdadero premio, el verdadero reconocimiento, don Lorenzo Sertitje, es el éxito de las empresas, ¿no? O sea, que vayamos a Alemania, que tengas una beca para ir a Alemania o que le puedas pagar ir a Alemania, está muy bien, pero lo interesante de esto es el éxito que vas a tener finalmente con tu empresa. Y, ¿qué opinas de esto nada más? El éxito sostenible de tu empresa. Exacto, que ese es el éxito, ¿no? Que la sostenibilidad de tu empresa, ese es el éxito. Bueno, pues eso es de lo que estamos hablando ahora. Ir a Alemania,
echarnos un clavado en esa realidad para conocer empresarios que con esta tradición, ya decía yo, centenaria, quizás hasta milenaria, de desarrollo, con el sistema de maestros, aprendices y demás, y toda esta historia a ratos tórrida que ha tenido Europa, ¿no? Nos vamos a meter ahí y vamos a ver cómo personas que han decidido convertirse en empresarios en esta cultura, ¿no? Y cómo han seguido desarrollando esta cultura al grado de también tener influencia en el contexto de sus negocios, que es el ambiente de la comunidad, el ambiente del país, cómo ha producido una política determinada con políticos de ciertas características. En eso nos vamos a ir a sumergir y ver todo eso y tomar lecciones de qué es lo que tiene para nosotros, qué implica para cada uno de nosotros que hacer que eso funcione no solamente en la empresa, sino también en nuestra comunidad, y cómo eso también tenemos que tener responsabilidades aún a nivel nacional en todo nuestro país. Y me gustaría entonces con eso pasar aquí a revisar un poquito qué es lo que vamos a hacer durante la misión de estudio. El próximo 22 o 21 de septiembre vamos a salir con el siguiente grupo, el nuevo grupo, en la edición 17 o 17ª a Alemania, y vamos a visitar pues un grupo de ciudades, y si quieren vamos platicando. Yo voy diciendo, si quieres, un poquito la ruta y tú nos vas platicando un poquito, Jochen, qué es lo que vamos a ir viendo por allí, ¿no? Vamos a aterrizar directamente primero en el aeropuerto de Berlín, y tenemos ahí una circunstancia. Berlín es una ciudad actualmente ya muy turística y ha sido objeto ahora para organizar grandes exposiciones y también maratones. Entonces resulta que ese día que vamos a llegar, justo va a haber en ese fin de semana un maratón de los de Berlín y una exposición nueva que no teníamos prevista. Y eso ha provocado que los costos de los hospedajes se vayan por los cielos. Entonces eso nos obligó a irnos a Potsdam, que es como ir a una especie casi como, si no de Coyoacán, por lo menos como de Cuautla o de Cuernavaca. No. Es Coyoacán o Xochimilco. Bueno, como Coyoacán o Xochimilco, ¿no? O Tacuba, ¿no? Tacuba ya era el lugar a donde mandaban a las señoritas en alguna época, cuando querían alejarlas de los novios que no querían que frecuentaran, ¿no? Así los desterraban para allá. Bueno, así es Potsdam, ahí vamos a llegar y ahí vamos a tener un aterrizaje suave, es fin de semana, y vamos a darnos la oportunidad de visitar algunas cosas ahí mismo en Potsdam y empezar a interactuar como grupo, etcétera. No sé si quieras comentar algo en Potsdam, Jochen. Sí, pero Potsdam también es un lugar espectacular. Nosotros lo podemos decir, es el Versailles de Alemania. Ahí están los castillos reales de los reyes de Prusia, y la ciudad en sí también tiene un ambiente muy, muy agradable. Entonces, y el parque Sanssouci es una maravilla, pero ahí el primer día es conocernos, también ver, saborear algo lo que es Alemania, y para eso sirve mucho la estancia en Potsdam. Si quieres saber ya muy, muy, muy rápido, voy por el programa para comentar los highlights. Sí, y vamos para el programa. De ahí de Potsdam vamos a regresar el lunes, y ya empezamos formalmente con el programa, y vamos a regresar a Berlín. Ahí, ¿qué vamos a hacer en Berlín? Vamos a pasar, creo que 2 días, ¿no? Primero, el lunes vamos a Wittenberg. Cierto. Y en Wittenberg tenemos el primer workshop, es el Centro Wittenberg de Ética Global, que es el think tank muy reconocido, más importante hasta se puede decir, de la industria alemana. Ellos redactaron el código de conducta del sector empresarial de Alemania y manejan una dinámica de Business Ethic Workshops. Y el director, Martin von Brock, nos da un one-day workshop on Business Ethics ahí. Y es una cosa, yo lo veo muy útil, muy interesante, que abre ahí nuevas perspectivas.
Nos quedamos en la noche en Wittenberg. Wittenberg también es otro, tiene una historia particular porque es la cuña de la reforma en Europa. Martín Lutero, ahí los reclama, las cosas que pegó contra la pared de la iglesia, ¿cómo se llama eso? ¿Los mandamientos o los mandatos? No. Eso fue la protesta que hizo de las indulgencias. Pero él se refiere a los 10 o ¿cuántos puntos fueron los que clavó ahí en la puerta? 108. Vamos a ir a Wittenberg y los vamos a ver. Sí, ok. Y nos quedamos porque también es una ciudad muy interesante, con un espíritu interesante. Regresamos, es 1 hora y media de Berlín, regresamos como de Cuernavaca a Ciudad de México, de este estilo. Y entonces vamos a visitar la sede cúpula de la Asociación de Sindicatos de Alemania. Es la primera vez que visitamos esta institución durante el viaje de estudio, pero yo creo que también es muy útil entender la idiosincrasia del sector sindical de Alemania y compararlo con lo que tenemos en México. Entonces ahí nos reciben. Después vamos a ver la Fundación Konrad Adenauer. Ellos tienen una larga historia de colaboración con México. Nos recibe Frank Pries, que ha sido muchos años el director de la Fundación Konrad Adenauer en México. Ahora es pensionista o como retirado. Pensionado, sí. Pensionado, pero con un cariño hasta más emocional todavía con México. Entonces él está muy feliz de atendernos ahí en la Adenauer. Tenemos 5 minutos, Jochen, para acelerarle. Ok, entonces el otro día vamos con la Federación de Industrias de Alemania. Nos recibe el director internacional, que es Fridolin Strack. Después vamos con Relaciones Exteriores de Alemania. Nos recibe ahí la directora para Latinoamérica. Y visitamos al Reichstag, el Parlamento alemán, este miércoles mismo. Me hizo falta comentar que también tenemos una recepción, un foro de discusión en la Embajada de México en Berlín con el embajador, y vamos a tener ahí un tipo de dinámica que se presentan los ganadores del premio Lorenzo Servitje, viene gente de afuera, la moderación lo hace Hildegard Strausberg. Es una dinámica muy interesante y moviliza este diálogo también entre el sector empresarial de Alemania y México. Bueno, terminamos en Berlín el día miércoles en la noche y el jueves en la mañana nos vamos a Dresden. Vamos a ver a una empresa sumamente interesante, mediana empresa de tecnología de Dresden. Hay que ver que Dresden es una de las ciudades en Alemania Oriental, de la excomunista. Entonces, ellos en los últimos 40 años han hecho la transformación de empresas comunistas a empresas ahora súper competitivas, y tenemos ahí a uno de los luceros o empresarios que sí son interesantes para ver. Entonces estamos con ellos. Luego vamos a visitar la Agencia de Promoción Económica del Estado de Sajonia, que nos explican todo este proceso de la conversión de la economía comunista alemana a la economía capitalista, pero no tipo América, sino capitalista tipo Europa. Y terminamos en Dresden. Vamos a ver el centro de formación dual de los empresarios de Sajonia, también este día viernes. Y el sábado hacemos un tourist tour de Dresden. Hay que ver que Dresden es una de las perlas arquitectónicas. Lo llamamos el Florencia de Alemania, pero fue bombardeado terriblemente en la Segunda Guerra Mundial.
pero surgió como fénix de la ceniza. Es interesante toda la reconstrucción, y ahí pueden ver este fenómeno de Dresden. Y luego el sábado mismo vamos a Rothenburg, y Rothenburg es el San Miguel Allende de Alemania. Hace una semana en un premio, en un concurso, la mayoría de los visitantes extranjeros comentó que Rothenburg ob der Tauber es el lugar número 1 de atractividad turística, pero no es así masivo como ciudades grandes, sino es tipo San Miguel Allende para Guanajuato o algo de ese estilo. Pero muy, muy interesante, y ahí nos quedamos para reposar el domingo, y el lunes en la mañana vamos a Heilbronn, y Heilbronn es el centro, es el ecosistema educativo, más interesante de Alemania. Ahí hay una fundación, el dueño de la empresa Lidl, es una cadena de supermercados europeos, la más grande europea ya, y él ha convertido su empresa a una fundación sin fines de lucro. Ahora es la fundación sin fines de lucro más grande de Alemania. ¿Y qué está haciendo? Él invierte en educación y ha creado ahí un sinnúmero de centros educativos que se complementan, y vamos a visitar ahí varios de los centros educativos. La Escuela 42 de Alemania, que está en Heilbronn, están construyendo el Artificial Research Center más grande de Alemania, también en este pueblo fulano de Heilbronn. Y entonces este contexto es muy interesante, como un líder empresarial puede, a través de una inversión estratégica en educación e innovación, puede convertir un lugar en un motor de desarrollo. Entonces Jochen, ahí estamos en Heilbronn, y en la noche nos vamos a Freiburg. Jochen, se nos acabó el tiempo. Ok, en Freiburg vamos a visitar el Centro de Investigación Fraunhofer, que maneja toda la tecnología de Solar Energy Systems, y ahí terminamos con el programa, y luego vamos al Castillo de Neuschwanstein, los que quieren, y al Oktoberfest. Y con esto, ya como una extensión. Y me da mucha pena cortar las cosas así, pero bueno, hay que ser también respetuosos del tiempo, ¿no? Nos propusimos terminar aquí a las 9 en punto, y ya son las 9 en punto. Entonces, pues, no me queda más que agradecerles a todos que hayan acompañado, que nos hayan acompañado en este webinar USEM, con el tema de la misión de estudios a Alemania, y asociado al reconocimiento de don Lorenzo Zedvitge, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y que han hecho posible este webinar con su presencia. Esperamos contar con su asistencia también el próximo webinar que tendremos en septiembre. Y bueno, pues por ahora que sigan teniendo un día muy productivo, y esperamos a todos los que quieran sumarse a este webinar, a esta misión de estudio, o a la del próximo año, porque la intención es seguir haciendo esto año con año. Bueno, pues que tengan un extraordinario día, lo que resta del día, y una gran tarde, noche allá para Alemania. Muy buenas para todos.